Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están ya presentes aquí en nuestro seminario bueno, un seminario que realmente hemos estado haciendo muy, a ver, semanalmente, ¿no? O sea, hemos tenido una racha de seminario semanal muy intensa últimamente. Para los que no nos conocen o se conectan por primera vez al seminario del instituto, este es un seminario abierto, es un seminario que nosotros realizamos con, digamos, de manera semanal, a veces mensual, decimos que hemos ido coordinando en momentos diferentes, y en un seminario que fundamentalmente busca difundir algunas temáticas que tienen que ver con los estudios para la paz, que tienen que ver con las ciencias cognitivas, que también tienen que ver con el mindfulness o con la meditación, y que se apuntala en dos cosas. Primero, tratamos de tocar algún conocimiento o algún desarrollo científico, y también intentamos combinar esto con algo que engarce, que enganche con nuestra propia vida cotidiana y cómo podemos relacionar, digamos, esta difusión de la ciencia que intentamos hacer aquí con una reflexión sobre lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana con el conocimiento, cómo podemos articular el conocimiento en nuestra vida cotidiana. Y ese es el fin del Open School, el seminario, ¿no? ¿Cómo articulamos em, algunos conceptos, algunas teorías, las cosas que vamos entendiendo y que sabemos en ciencia con nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos hacer este interjuego, ¿no? De cambio y de intercambio con el conocimiento engarzado en la vida cotidiana? Así que bueno, bienvenidos a todos y todas. Ya hemos tocado, como saben, muchas temáticas a lo largo de este seminario para quienes nos siguen asiduamente. Pero hoy estoy muy contento porque vamos a tratar en el seminario un tema importante por el momento que estamos viviendo a nivel mundial, por supuesto, y me refiero obviamente a la pandemia, el COVID-19, y tiene que ver con el tecnoestrés, ¿cierto? Con el estrés frente a la tecnología o a las tecnologías de la información fundamentalmente, ¿no? El tecnoestrés. Un término que tal vez muchos de vosotros no hayáis escuchado nunca, otros mejor sí, pero vamos a intentar hoy, digamos, descubrir juntos, trabajar juntos para entender qué es el tecnoestrés, qué significa tecnoestrés y cuál es la particularidad de este tipo de estrés, y también qué sabemos de la relación entre la conciencia plena, de la práctica de la conciencia plena y el tecnoestrés. O sea, y con lo que sabemos me refiero a qué sabemos en función de algunos estudios pioneros, realmente son pocos, que se han hecho en relación a ello, ¿vale? Así que, bueno, vamos a trabajar esto hoy. Invito a todos a revisar siempre el micrófono para que no se cuele el sonido de casa al seminario, uno. Y dos, a que nos puedan ir contando desde dónde se conectan. Veo algunas caras conocidas, otras no tanto. ¿Desde dónde se conectan? ¿Desde qué país te conectás? Porque para quienes es la primera vez que están, nosotros somos el Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz, estamos en España, pero estamos transmitiendo ahora en línea para toda habla hispana, así que es probable que hayan personas de diferentes países. Suele pasar esto. Y tal vez puedes poner ahí de qué país te conectás, o de qué zona, o de qué ciudad te conectás, si te parece mejor, para que vamos, digamos, conociendo un poco eh, desde dónde se conectan nuestros participantes. Eh, vale, México, muy bien. Desde Perú, Lima, vale. México, venga. Bien, y a ver, déjenme, me voy a sentar, pero veo que escriben. Em, Desde México, Lima, más gente de México, Lima, bien. Vale, entonces, un saludo a todos los que están conectados y a los que comienzan a conectarse también. Quiero comenzar diciendo un poco lo que vamos a hacer. La idea es primero
hablar un poco de esto, de tecnoestrés y recorrer, digamos, si se quiere conceptualmente, ello, la temática, y luego hacer una práctica juntos, ¿vale? Pero lo primero que tendríamos que entender, o sea, desde el lugar desde el que deberíamos partir, es un poco de cuál es la situación actual en la que estamos y el por qué hablamos de esto, ¿no? Y un referente obligado, por supuesto, son las Naciones Unidas y hay un informe de un hábitat, entre otras organizaciones, em, informe y nota de aprendizaje en el 2020, donde a partir de la pandemia del COVID, las Naciones Unidas elabora este informe donde explica la importancia y la necesidad de utilizar las tecnologías de la información para paliar los problemas que está trayendo la crisis del coronavirus. Es decir, lo primero que vemos frente a las tecnologías es que hoy por hoy las tecnologías no solamente se han vuelto importantísimas en nuestra vida, mm, sino que además han sido una práctica recomendada por organismos de salud muy importantes como las Naciones, como la Organización Mundial de la Salud o como políticos como ONU, como algo que sirve para contrarrestar los efectos de la crisis, que por supuesto han sido el aislamiento psicosocial, que ha sido por supuesto la dificultad para acceder a lugares donde se administra salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto obviamente se ha visto claramente manifiesto en los trámites digitales, pero hay, yo creo, algo más importante que tener en cuenta, y es que las tecnologías de la información han em, entrado en un lugar en el que antes, o al que antes solo ingresaban, o al que antes, mejor dicho, no ingresaban, y es el espacio familiar y el espacio de la pareja, ¿no? Muchos han tenido que vincularse con su familia o con su pareja a través de Zoom o otras, eh, digamos, formas de telecomunicación y demás, ¿no? Em, el teléfono móvil es algo que se ha vuelto indispensable para pagar, para comprar alimentos, para hacer trámites y demás. Y esto ha hecho que vivamos en una exposición continuada y frecuente a las tecnologías de la información y la comunicación. Y es importante también, antes de continuar, explicar un poco qué son las TICs. No toda la tecnología, obviamente, es tecnología de la información y de la comunicación. Cuando hablamos de las tecnologías de la información, nos referimos a las tecnologías que sirven para, obviamente, ¿no?, transmitir un mensaje desde un lugar a otro o desde un dispositivo a otro, ¿no? O de un emisor a un receptor, sea humano o no humano. Y paradójicamente, esto ha hecho que, a pesar de estar hoy desconectados o aislados físicamente, estemos hiperconectados, si se quiere, como dicen algunos autores, hiperconectados a nivel virtual, ¿no? O a nivel de las tecnologías de la comunicación, o gracias a ellas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la salud mental, si se quiere, o desde el punto de vista de las ciencias cognitivas o las ciencias del comportamiento y demás, hay algo muy importante que no podemos dejar de lado, y es que las demandas cognitivas, atencionales y emocionales en las personas se han vuelto enormes. Las personas han tenido que, o tienen hoy por hoy que lidiar con una serie de, digamos, problemas con los que no tenían que enfrentarse antes, ¿no? Piensen, por ejemplo, que muchas personas adultas o ancianos que probablemente ni pensaban ni querían relacionarse con la tecnología, han tenido que forzosamente hacerlo, o contratar a alguien o buscar la ayuda de alguien para que haga los trámites digitales o comunicarse con sus familias y demás. Y bueno, esto da cuenta un poco de la penetración de la tecnología, ¿no?, en la vida cotidiana, ¿no? Y esto representa demandas cognitivas que implican, por ejemplo, un mayor uso de la memoria personal, un mayor uso de la atención, una mayor cantidad de tiempo procesando información y, por supuesto, también demandas emocionales, la necesidad de lidiar con la distancia, pero también con el cansancio, ¿no es cierto? Y el estrés. Entonces, esto nos lleva a plantear
y hablar un poco del tecnoestrés, ¿no? De qué es el tecnoestrés. Bueno, la palabra tecnoestrés básicamente hace referencia a, como dice Broad, que es el primer, digamos, teórico que habla, que le pone este nombre a este fenómeno de estrés producto de la relación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Broad ubica por primera vez el término tecnoestrés y dice que es una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías de la información. Fíjense qué interesante. Lo que está diciendo en un principio este científico es que esto es un problema de adaptación. O sea, la dificultad acá está en cómo integramos estas tecnologías de la información y obviamente esto nos remite a la idea de recursos. ¿Qué recursos tengo yo para poder integrar esas tecnologías de la información, ¿no? Y a la falta de habilidad. Cuando alguien tenga una falta de habilidad frente a estas tecnologías, probablemente experimente tecnoestrés. Es decir, que la habilidad que tengamos para lidiar con las tecnologías de la información va a tener mucho que ver con el tecnoestrés que experimentemos. Y por otro lado, otros autores han definido tecnoestrés como cualquier impacto negativo en la persona. O sea, estos autores ya directamente van a englobar como impacto negativo al impacto emocional, el impacto físico, como pueden ser, por ejemplo, dolores en el cuerpo, por la postura, o el impacto en la merma de ciertas funciones fisiológicas, o merma en la capacidad para estar mirando, para estar escuchando, em, a medida que nos enfrentamos a las tecnologías de la información y que es causado directa o indirectamente por la tecnología. Es decir, que para estos otros autores, tecnoestrés no es solamente el problema que surge de estar frente a la computadora, ¿no? O frente al ordenador, o frente al teléfono, frente a estos dispositivos que obviamente tienen mucho que ver con la información, sino que también surge de problemas indirectos, como puede ser, por ejemplo, la cantidad de tiempo que gastamos, la cantidad de dinero que tenemos que invertir, etcétera, 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 ¿no? Bien, ¿y cuáles son algunas de las características? Es decir, ¿cómo sabemos que alguien está atravesando o que estamos nosotros atravesando por un momento de estrés relacionado con la tecnología? Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro aquí es que el estrés obviamente es un fenómeno que trasciende en el mundo tecnológico, es algo que nosotros los seres humanos experimentamos en muchísimas circunstancias, ¿no? De la vida cotidiana y que no necesariamente es malo, ¿no? El estrés em, es necesario porque nos ayuda a reaccionar y nos ayuda a estar alertas, ¿no? Em, con algunos alumnos del diplomado a veces revisamos una curva muy famosa del estrés, que es la curva de Yerkes-Dodson. Y en esta curva de Yerkes-Dodson, básicamente lo que se plantea es que, lo voy a explicar así un poco de manera no gráfica, ¿no? Em, Cuando una persona es sometida a un cierto nivel de estrés por un tiempo breve, lo que suele pasar es que el rendimiento de esta persona es mejor. O sea que, en otras palabras, para que nosotros nos entusiasmemos con una tarea, para que esta tarea sea interesante y para que tengamos un rendimiento, tiene que haber cierto nivel de estrés, ¿no? Tiene que haber cierto nivel de demandas del ambiente. Se nos tiene que pedir algo que realmente represente un reto, ¿no? Si le pedimos a un, digamos, deportista que funcione, corra o nade muy por debajo de su capacidad, lo más probable es que no se sienta motivado y que incluso su rendimiento no sea bueno. Pero cuando le ponemos una meta, una demanda, por así decirlo, que está realmente a un nivel que él puede alcanzar o que ella puede alcanzar, entonces nos encontramos con una buena performance. Diríamos que el estrés es necesario para un buen rendimiento en un trabajador, digamos, de cuello blanco, como se llama a las personas que están trabajando en instituciones o lugares así, como cualquier otro trabajador en general, ¿no? Ahora bien, cuando el estrés cuando las demandas, perdón, se mantienen
a lo largo del tiempo. Es decir, cuando yo no estoy una hora frente al ordenador, sino que estoy muchas horas y estoy todos los días, la mayor parte del tiempo frente al ordenador o frente al teléfono, resolviendo problemas eh, a través del ordenador o a través del teléfono o a través de cualquier otro dispositivo, entonces nos enfrentamos con un fenómeno diferente que es justamente el tecnoestrés. Es decir, este fenómeno de desgaste por el cual una persona ya está demasiado tiempo expuesto a las tecnologías de la información y por ende hay un desgaste psicofisiológico. Y este desgaste psicofisiológico se puede manifestar, por ejemplo, con el cansancio ocular, que todos conocemos, pero también con el cansancio físico, en general, también con el cansancio mental, con la disminución de ciertas funciones, la disminución de la atención, este fenómeno de cuello de botella por el cual a veces el multitasking, ¿no? El hacer muchas cosas a la vez, el responder, el tener que abrir y controlar muchas ventanas a la vez, o el estar controlando lo que pasa en casa y lo que pasa en el mundo virtual a la vez, puede hacer que las personas se encuentren con este cuello de botella y no puedan realmente responder a las demandas que se plantean, ¿no? Entonces acá estamos obviamente en un caso en el cual las demandas tecnológicas y familiares y de vida están muy por encima de la capacidad que las personas tienen para responder a ellas. Y esto es lógico, ¿no? Esto es absolutamente normal. Ningún ser humano está capacitado, creo yo, para lidiar con las demandas tecnológicas, familiares y de información en la que hoy nos encontramos. ¿M? Es decir, como hablaba con un colega y amigo hace un rato, estábamos grabando un podcast, decíamos, pero es que hoy por hoy, él decía, cada vez que yo doy una clase o cada vez, una clase en línea, ¿no? Me desconecto, ¿no? Y apago todo el teléfono, el ordenador y me quedo un rato sin estar conectado. Y yo pensaba, claro, es una manera de ir regulando esta curva de Yerkes-Dodson, ¿no? De bajar el nivel de demandas, ¿no? Pero cuando esto no pasa, ya sea porque no lo sabemos hacer o porque no podemos hacerlo, porque tenemos que estar todo el día conectados, entonces nos encontramos con un desgaste eh, frente a la tecnología al que llamamos tecnoestrés, ¿no? Un estrés provocado digamos, por la gran cantidad de tiempo que una persona pasa frente a las tecnologías de la información intentando resolver ciertos problemas, ¿no? Y esto ya obviamente nos remite a el problema de las pausas, el problema de cómo nos relacionamos con la tecnología, más que el problema de la tecnología. Yo sé que muchos culpan a la tecnología por este problema, ¿no? Pero en realidad es evidente que la tecnología no tiene la culpa, sino que hay un problema que tiene que ver con la exposición y la dificultad para mediar, para controlar esa exposición, que es de lo que estamos hablando aquí, de la relación que establecemos con la tecnología, más que con la tecnología misma, ¿no? De cómo me relaciono yo con esto. Yo puedo tener un móvil, puedo tener un ordenador, puedo tener miles de dispositivos, pero puedo saber poner un límite, ¿no? O no, o puedo tener un solo móvil y estar todo el día enganchado con él. Entonces, no tiene tanto que ver con la tecnología, sino con la relación que establecemos con ella. Y ahí, en este factor relacional diferencial, es donde está la clave para entender el tecnoestrés y el estrés en general. Es decir, en esta dificultad de adaptación a la tecnología, en esta dificultad de relación con la tecnología, que, muy a título personal, yo diría, tiene que ver con cuánto podemos pausar esa relación, cuánto podemos ser conscientes de los efectos del estrés, cuánto podemos ser conscientes del desgaste que estamos sintiendo, cuánto podemos ser conscientes de lo desvinculados que estamos con el resto de inputs de cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Para entender el tecnoestrés, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que está sintiendo o alguien está sintiendo tecnoestrés? Bueno, primero porque hay una percepción de un desajuste entre las demandas y los recursos. Es decir, yo me doy cuenta de que no estoy pudiendo resolver los problemas que se me van presentando, ¿no? Hay una sensación lo que se llama en psicología una percepción de ineficacia o de eficacia disminuida. Siento que no estoy pudiendo con las demandas que me plantean o que yo mismo me planteo, ¿no? Y esto es justamente lo que ha pasado en la pandemia y por la cual, digamos, los casos de estrés obviamente han aumentado
pero no porque haya una patología de base, digamos, al menos no es la lectura que hacemos aquí, sino porque hay un efecto por el cual las personas intentan adaptarse a un cambio, y en ese intento de adaptarse a un cambio, en ese intento de responder a nuevas demandas, tienen que utilizar mucho más del quantum de energía, de atención, de capacidad cognitiva que tienen, y ahí es cuando se produce el estrés, ¿no? Em, por otro lado, el tecnoestrés se manifiesta también cuando vemos que hay un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera. O sea, no es igual estar, eh, digamos, jugando a un videojuego o viendo una película o una llamada, ¿no? Una videollamada o incluso trabajando con una activación psicofisiológica normal a estar hiperactivado, ¿no? Eh, por obvias razones. La hiperactivación fisiológica suele ser un correlato de estados de ansiedad, pero a su vez sabemos que científicamente la hiperactivación también produce ansiedad, ¿no? Esto es digamos, una relación de retroalimentación positiva que hay entre la hiperactivación en general, ¿no? Y los estados de ansiedad. Entonces, por eso es tan importante que las personas que comiencen a experimentar tecnoestrés sean conscientes de los momentos de hiperactivación. En qué momentos hay una aceleración cognitiva, por ejemplo, en qué momentos yo me estoy dando cuenta de que estoy demasiado acelerado a nivel intelectual, en qué momentos, perdón, hay una aceleración fisiológica que puede manifestarse, por ejemplo, en, en una verborrea, ¿no? A veces. Y por supuesto, a nivel corporal, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado de que están frente al ordenador o frente al teléfono y en un movimiento, ¿no? Digamos, que da cuenta de un estado de ansiedad, ¿no? Entonces, un cambio en la relacionalidad implica la posibilidad de monitorear también lo que está pasando con nosotros frente a las máquinas, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro cuerpo frente a las máquinas? Porque a partir de eso podemos empezar a regular, a dosificar y a distinguir cuando la relación con las tecnologías de la información se está volviendo demasiado y más disfuncional. Y por último, algo que a veces no tenemos muy en cuenta, pero que es súper importante entender, es que con el tiempo, inevitablemente, se desarrolla una serie de actitudes negativas hacia las tecnologías de la información. Por supuesto, con el tiempo, las personas comienzan a huir o a rehuir, consciente o inconscientemente, de las tecnologías de información, ¿no? A tratar de comunicarse menos o tratar de sentir estrés simplemente por el hecho de tener que conectarse, ¿no? O tener que hablar por teléfono, o tener que ir a trabajar de manera en línea, ¿no? Y dado, y aquí esto es lo más importante, dado que las tecnologías de la información en nuestra vida han llegado para quedarse, no solamente por la situación de pandemia, sino además por la gran cantidad de oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información. Y esto también es importante decirlo. Lejos de cualquier posición polarizada, ¿no? O sea, no podemos echarle la culpa a las tecnologías de la información que nos han permitido, por ejemplo, estar conectados ahora en este mismo seminario, ¿no? O que están produciendo una revolución en muchas áreas de la vida humana y no humana, em, y que están produciendo cosas muy positivas. Piensen lo que hubiera pasado con em, la, el- digamos, la agenda de vacunación si no hubiera sido por las tecnologías de la información, cómo hubiéramos podido comunicarnos con la familia si no hubiera sido por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es innegable la cantidad de beneficios que las tecnologías de la información tienen y también la situación actual, ya a nivel sociopolítico, hace que sea, digamos, inevitable estar frente a un futuro en el cual van a estar presentes en nuestra vida probablemente cada vez más. Por eso es prioritario, digamos, aunque podamos estar más o menos en contacto con ellas, modular la relación con ellas, ¿no? Si es que adoptamos un enfoque realista, ¿no? Entonces, em,
Hablando un poco de modular la relación, y acá es cuando aparece un poco la pregunta por qué podemos hacer o cómo podemos establecer una relación más sana o al menos más consciente con el tecnoestrés, ¿no? Tecnoestrés que por otro lado todos experimentaremos, ¿no es cierto? Nosotros, o al menos yo no pienso que el tecnoestrés sea una enfermedad. Creo que el tecnoestrés es algo que todos experimentamos en algún momento y lo que determina en todo caso si es más o menos peligroso es la funcionalidad o disfuncionalidad con la que estemos relacionándonos con las tecnologías de la información, ¿no? Y esto es un abordaje que cada cual, ¿no? debe evaluar, pero em, creo que es muy importante también pensar en qué podemos hacer y qué sabemos de lo que funciona frente al Tecnostrés. Hay muchas cosas que funcionan, solamente para mencionar algunas, obviamente, es el cambio en las políticas del trabajo, la capacitación, en primer lugar, de las empresas sobre Tecnostrés es fundamental para que los trabajadores puedan ser conscientes de este fenómeno, ¿no? Yo siempre digo que eh, no hay nada mejor ni nada más curativo que una buena explicación, ¿no? Cuando nosotros tenemos una buena explicación de algo, una explicación que funciona, esto nos permite relacionarnos mejor con las cosas, ¿no? Cuando nosotros sabemos que esto que está pasando es tecnoestrés o es estrés frente a las tecnologías de la información, y que esto le pasa a mucha gente y que hay formas de trabajar con esto, ya esto es algo positivo, ya esto nos permite tener una percepción de mayor eficacia frente a lo que va a pasar y hacer algo, ¿no? Mm, entonces, em, precisamente por eso es tan importante em, lo que sabemos sobre el estrés y sobre el tecnoestrés, ¿no? Y entonces, primero, la capacitación en empresas, la capacitación al personal de empresas sobre tecnoestrés es fundamental. Por otro lado, un monitoreo del estrés en las empresas, y yo creo que hoy que el trabajo se ha movido a los hogares, un monitoreo del estrés en cada uno de nosotros, ¿no? Y también esta es un poco la misión y la función de este seminario, hablar del tecnoestrés, explicar cómo nos damos cuenta y cuándo aparece y qué podemos hacer, ¿no? Y también, además de los cambios a nivel institucional, de políticas públicas que pueden tener que ver con que los estados comiencen a generar estrategias conjuntas, ¿no? Para que todas las empresas, y no solo algunas, las que se les da la gana, sino todas, trabajen con el tecnoestrés en las personas, ¿no? También nosotros como personas, digamos, individuales, por así decirlo, podemos mm, interesarnos, como es el caso nuestro ahora, por el tecnoestrés y obviamente hacer algo con él, ¿no? Entonces aquí es donde aparecen algunas técnicas de trabajo que se pueden llevar a cabo a nivel empresarial, a nivel institucional, a nivel educativo, que también podemos desarrollar, perdón, a título individual, ¿no? Y que tienen que ver, al menos desde donde nosotros trabajamos en el instituto, mucho con la conciencia plena y con el mindfulness como una forma de relacionarnos con estas vivencias de estrés, ¿no? Y algo fundamental em, es saber si esto es un mito o una realidad, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros en el instituto. Y algo que sabemos sobre estudios relativamente recientes del 2009 es que en cuanto a la influencia del mindfulness en la percepción del tecnoestrés, ¿no? Em, que percibir tecnoestresores en el sentido de estar estresado frente a la tecnología lleva a consecuencias negativas como el burnout, como el síndrome del quemado, que como tal vez muchos saben, tal vez muchos no, es un síndrome producto de la exposición continuada a fuertes demandas en el trabajo y que trae como consecuencia un estado psicológico, físico, de desgaste, ¿no? Y una percepción de disminución de la autoeficacia. Las personas después de un tiempo de estar expuestas a este tipo de estrés, llegan a sentir que no son capaces de hacer lo que antes podían hacer, no se sienten motivadas, no quieren ir a trabajar y por supuesto se sienten desgastadas a la más mínima demanda, ¿no? Obviamente, esto es una consecuencia súper negativa para la salud, ¿no? Pero también este estudio arroja algunos resultados interesantes en cuanto a que el mindfulness permite a las personas percibir menos tecnoestresores.
cuando hablamos de percibir menos estresores, no nos estamos refiriendo a que las personas se dan menos cuenta, sino que se dan cuenta de lo que ocurre, pero pueden relacionarse con eso que ocurre no como un estresor como tal, sino como algo que está ocurriendo, ¿no? Como algo displacentero que está ocurriendo aquí y ahora. Y esto permite poder integrar la experiencia de estrés desde la conciencia plena y hacer algo con ella, ¿no? También algo importante que arroja este estudio es que el mindfulness no se reduce directamente al efecto de los tecnoestresores en el burnout laboral. Es decir, que en realidad que las personas que practican mindfulness con el tiempo experimenten menos burnout laboral, no tiene que ver solamente con su relación con el tecnoestrés, sino con que la práctica de mindfulness impacta en muchas áreas y que un cambio en la organización también va a impactar en muchas áreas, no solamente en el burnout laboral. Y que obviamente el burnout laboral no va a cambiar solamente con la práctica de mindfulness, que tendrán que haber reajustes a nivel institucional, desde luego, ¿no? Lejos de cualquier solución mágica, ¿no? Em, Mindfulness es una práctica que debe estar inserta, como siempre decimos, en un programa de trabajo, una agenda de trabajo que implique lo personal y también implique lo interaccional, que implique lo micro, lo meso y también lo macro cuando practicamos mindfulness, ¿no? Y a lo que también sabemos, los usuarios pueden entrenar mindfulness y tomar parte activa en disminuir los tecnoestresores, perdón. Es decir, que con la práctica de mindfulness, en este estudio se sentó evidencias de que las personas pueden, a través de su propia práctica, ir desarrollando esta capacidad para disminuir la influencia de los tecnoestresores, para modular el efecto negativo de los tecnoestresores, ¿sí? Es decir, para relacionarnos de una manera distinta con estos tecnoestresores. Y aquí hay un gráfico en el que pretendo mostrar de manera muy sucinta y muy breve un poco qué pasa cuando practicamos mindfulness, ¿no? Cuando practicamos mindfulness, digamos, hay al menos tres elementos que se ponen en acción, en actividad, en la práctica de mindfulness. Primero tiene que ver con el control atencional, ¿no? El control de la atención. La atención, usualmente, es una función psicológica mm, que no ha sido entrenada en nosotros. Es decir, ha sido entrenada de una manera, vamos a decir, no explícita. Hemos aprendido a prestar atención, pero no porque hayamos pasado por un programa de desarrollo de la atención, al menos no todos, ¿no? Mindfulness es una práctica que implica e invita a las personas directamente a relacionarse con la atención de una manera explícita y de una manera voluntaria. Voy a prestar atención, voy a estar atento en este momento, ¿no? Por ejemplo, en este mismo momento podemos invitar a nuestra atención a estar presente, ¿no? Voy a estar presente, voy a traer mi atención de donde sea que esté. Puede que en este momento estés pensando en diferentes cosas, pero el solo hecho de darte cuenta de esto que está ocurriendo a nivel mental y de llevar la atención a esto que está ocurriendo a nivel mental ya es activar un control atencional. Hay una implicación en ese darse cuenta. Esto es lo que está ocurriendo en mi mente ahora. Estoy recordando, o estoy fantaseando, o estoy estableciendo algún juicio sobre algo, o contando alguna historia mental, ¿vale? Y ese control atencional que em, es súper importante para poder modular el estrés, va a producir también autoconciencia, es decir, la conciencia de lo que está ocurriendo en el cuerpo, lo que está ocurriendo en nuestra propia mente, lo que está ocurriendo a nivel emocional. Entonces, al traer la atención al presente, podemos volvernos conscientes de lo que ocurre ahora. Y esto es muy importante porque si observamos la correlación que hay entre la capacidad para estar presente y los trastornos de ansiedad o incluso los trastornos depresivos, veremos que hay una relación directa entre la capacidad para estar presente y los trastornos de ansiedad. Uno de los elementos que primero resaltan en cualquier trastorno de ansiedad es precisamente esa dificultad de la persona para estar aquí y ahora de manera abierta y presente frente a lo que ocurre, ¿no? Y entonces,
Em, Cuando nosotros cultivamos esa autoconciencia en las personas, podemos habilitar, o la persona puede habilitarse a sí misma, mejor dicho, para entablar un contacto directo con lo que ocurre dentro de sí. Ahora mismo, al respirar y llevar la conciencia, por ejemplo, a las sensaciones de la respiración, a las sensaciones emocionales o a lo que ocurre en la mente, hay un cambio en la tonalidad de la experiencia. Y aunque sea mínimo, surge una autoconciencia, es decir, una em, claridad respecto a lo que está ocurriendo. Y obviamente esto lleva a una mayor capacidad de regulación emocional. Cuando hablamos de regulación emocional, es importante que distingamos regulación emocional de control emocional. No estamos hablando de controlar las emociones, porque justamente el intento de controlar los eventos privados, como por ejemplo la tristeza, el enojo, la ansiedad, suele llevar, paradójicamente, ¿no? Si se quiere, por decirlo de manera romántica, a em, a una gran desdicha y un gran malestar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, hay mucha investigación al respecto de que la aceptación y la capacidad de estar presente y abierto desde una actitud de aceptación frente a las emociones vividas está directamente relacionada con la capacidad para una mejor relación con los demás, con uno mismo y obviamente una mejor salud mental. Entonces, no se trata del control emocional en ese sentido, ¿no? Sino de una regulación emocional, de la capacidad de empezar a relacionarnos con las emociones de otra manera, ¿no? Y esa regulación emocional es algo que pasa solo. Esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, alguien siente tristeza y lleva atención a la tristeza y se permite estar presente con la tristeza. Poco a poco la tristeza hace su trabajo, ¿no? Atraviesa un momento de tristeza, puede que llore, puede que no, puede que hable de la tristeza, puede que simplemente esté presente con la tristeza. Y eso permite el restablecimiento de un equilibrio interno. Porque claro, las emociones que sentimos tienen un fin, ¿no es cierto? Digamos, no están ahí porque sí, ni son un obstáculo, tienen un fin. Y por esto es que aquí, como siempre decimos desde esta lógica del acercarnos amorosa y amablemente a la experiencia tal y como es, que es la gran invitación del mindfulness que comienza obviamente con el Satipatthana Sutra, el primer texto importante dentro del budismo y continúa con el estudio científico de la conciencia plena, es, es, eh, es importantísima, ¿no? Es importantísima. ¿Cuán consciente puedo ser de lo que me ocurre aquí y ahora? ¿Cuán abierto puedo estar a lo que ocurre aquí y ahora? Y sobre todo, cuánto puedo relacionarme con esto que ocurre aquí y ahora de manera consciente, ¿no? Si tú no estás en este momento, ¿quién está? ¿No? Si tú no estás viviendo tu vida, si tú no estás viviendo este momento, ¿quién lo está viviendo? Y la respuesta es, hay ahí una falta de presencia en la vida. Y es justamente esta falta de presencia lo que finalmente va a terminar cronificando muchos estados de estrés, y es la presencia, es la puesta en práctica de estos mecanismos de relación con los eventos emocionales, mentales y físicos que tenemos, lo que va a abrir una puerta, o lo que puede abrir una puerta, y es lo que dicen estos investigadores, hacia una nueva relación con esto, ¿no? Una nueva relación con esto, una modulación. Pasar de responder al estrés fumando o responder al estrés enganchándome cada vez más y más y más en las tecnologías de la información, en las redes sociales o en la comida, etcétera, etcétera, hacia responder a ese estrés, poder mirar el estrés de frente y estar presente durante, ¿no? Mientras ocurren las cosas, mientras esto que pasa pasa en mí, estar en mí. Digamos que hay un proverbio budista que yo no sé bien de quién es, pero me gusta mucho y a veces lo suelo decir cuando me acuerdo en clase, si es que dice este proverbio, la felicidad es tener el
la mente en el cuerpo y el cuerpo en el lugar correcto. Y esto sí que aplica aquí, ¿no? O sea, se trata de tener la mente en el cuerpo, estar presente, ¿no? Estar donde estamos, estar donde están mis pies, estar donde está mi cuerpo, aquí y ahora, ¿no? Pero no solo de eso, se trata de estar en el lugar correcto, se trata que también yo pueda ir modificando a partir de esta exploración, a partir de esta vinculación nueva, mi entorno y mi contexto. Y esto probablemente implique tomarme ciertas pausas, o implique modificar la manera en la que enciendo y apago las tecnologías de la información, o implique en las instituciones hacer modificaciones de la manera en la que los empleados se exponen a las tecnologías de la información, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Fundamental. Aquí en España ya se están empezando a activar algunos protocolos, como en muchos lugares del mundo, pero digo, hablo de esto porque esto es lo que está más cerca en este momento para mí, muchos protocolos que tienen que ver con el autocuidado, ¿no? De los trabajadores frente a esta relación con las tecnologías de la información. Y esto es muy positivo, porque estas son políticas públicas que hacen a la salud, ¿no? Comunitaria, ¿no? A veces creemos que la salud es solo personal, ¿no? Tenemos una idea muy capitalista y muy individualista de la salud, ¿no es cierto? Y muy materialista. Creemos que la salud a veces es solo física y que la salud es solo individual, cuando en realidad la salud es física, psicológica, pero también es social, también es vincular y también es comunitaria, ¿no? Es decir, todo el racismo, la violencia que vivimos diariamente también tiene que ver con un estado de poca salud comunitaria y se nos olvida, ¿no? Que la salud, como dice bien la OMS, es un estado también integral, ¿no? De bienestar, que no pasa solo por lo individual, ¿no? Sino que tiene que ver con lo colectivo. Y es que el COVID nos ha enseñado algo, yo creo que es muy importante y no debemos pasar por alto, y es que para poder estar realmente sanos, tenemos que estar sanos todos. Que no se trata de que solo algunos estemos sanos, sino que todos tenemos que estar sanos, ¿no? Esto es un concepto mucho más profundo y mucho más, además, apegado a lo que realmente está pasado y lo que nos están diciendo los estudios científicos actuales sobre cómo funciona, ¿no? En términos virológicos, nuestra salud, ¿no? Entonces, em, no pasa lo contrario con la práctica del mindfulness basado en la evidencia. Se trata de tener esta conciencia de que mm, tener la mente en el cuerpo es estar presente, pero también se trata de cambiar la vinculación con los contextos de trabajo, ¿no? Nuestro Instituto de Estudios para la Paz es una apuesta bastante pretenciosa, la verdad, de vincular lo social con lo personal, de vincular las ciencias cognitivas con los estudios para la paz y tratar de entender de manera integral este concepto funcional de salud, ¿no? Bien, y quisiera que podamos hacer una práctica juntos para explorar algunas, digamos, posibilidades que tenemos, desde luego que sí, frente al tecnoestrés, aprovechando que estamos conectados, ¿no? Mediante la tecnología. A lo mejor esto no es un momento muy estresante, que digamos, porque realmente no estoy pidiéndole a nadie que haga nada en especial, más que estar aquí y ahora, ¿no? Pero puede que sea un contexto similar al que vivimos diariamente, ¿no? Nos puede permitir trabajar, ¿no? Así que vamos a hacer una breve práctica, ¿no? Para dar cuenta de qué podemos hacer en estos momentos, ¿no? Como un recurso. Y lo que vamos a hacer no es algo fantástico, es algo muy simple, diríamos, porque la práctica de la conciencia plena es algo simple, pero eso no significa que sea fácil, ¿no? O sea, porque requiere disciplina, o sea, va a requerir que tú, por ejemplo, pongas en práctica esto, y esto no lo va a hacer nadie más que tú, o sea, tú eres el protagonista, ¿no? Tú eres el jefe y el empleado aquí. Em, y por otro lado, requiere también confianza, confianza en tus capacidades, confianza de que tú puedes
generar cambios positivos, ¿no? En tu propia vida, cambios, como decimos nosotros, que si hay una práctica constante, producen un efecto, ¿no? Pero que son también desde la lógica del gota a gota, ¿no? Día a día, momento a momento, ¿no? Entonces, se trata de, en otras palabras, y resumiendo, de un cultivo. Digamos, lo que vamos a hacer ahora es una práctica que metafóricamente invito a todos a concebir como una pequeña semilla destinada no a florecer, sino a ser cultivada, para que florezca seguramente en tu rutina diaria, ¿no? En tu rutina diaria. Eh, Así que yo suelo decir a mis pacientes, lo importante es, no es tanto lo que ocurre aquí, ¿no? En la sesión, sino lo que ocurre allí, en tu rutina diaria, en tu vida diaria, ¿no? Ahí es donde está lo importante, ¿no? Si no, ¿para qué estamos trabajando? Entonces, si bien este momento es importante porque es un momento más de nuestra vida, lo que quiero decir es que em, tomemos esta práctica como una pequeña semilla, simple y sencilla, cuya magia no reside tanto en la semilla, sino en el cultivo de la semilla, el cultivo de la misma. Ahí es donde está la verdadera magia. La magia del jardinero, la jardinera no es la semilla que porta, sino la voluntad y el deseo de cultivo. Es en esa obra donde está la verdadera magia, ¿no? Que tiene la práctica. Bien, así que os invito a todos y todas los que están conectados ahora a tomar un momento de pausa y dejar de lado cualquier cosa que estés haciendo en este momento. Es decir, eh, si estás tomando apuntes o si estás em, a lo mejor haciendo dos cosas al mismo tiempo o, o si estás con las manos en el ordenador o en el móvil o lo que sea, simplemente a llevar tus manos al regazo. em, y a tomar la determinación de estar totalmente presente en este momento, aquí y ahora, con la simple pero firme intención de mantenerte presente. Y a medida que tomas esta intención, tal vez puedas recuperar, unificar tu atención y llevar tu atención al momento actual. Puede que, por ejemplo, estés notando que tu mente tiende a divagar con fantasías sobre el futuro, que tu mente tiende a eh, divagar con recuerdos, o que tal vez está estableciendo alguna idea, alguna narrativa, alguna historia sobre lo que está pasando. Así que por un momento te invito a dejar de lado cualquier tipo de actividad como esta y solo observar lo que está ocurriendo desde una actitud de amabilidad, de apertura, y recuperar tu atención, unificar tu atención para llevarla al momento presente. Así que ahora tal vez puedas llevar tu atención unificada hacia los movimientos de tu respiración, sintiendo cómo el aire ingresa por tus fosas nasales
a través de tu cuello, tu garganta, llega a tus pulmones y cómo es expulsado nuevamente a través de tus fosas nasales, volviendo una y otra vez a solo ser consciente de tu respiración, con esa sola, simple y única invitación. Solo traer una y otra vez la conciencia a la respiración. Y si por alguna razón tu respiración no es un objeto funcional para ti, útil o adecuado, puedes llevar tu atención, por ejemplo, a la planta de tus pies o a las palmas de tus manos o cualquier otra sensación física que te sea útil para unificar tu atención en esta zona de tu cuerpo, una y otra vez, sintiendo las sensaciones en esta zona elegida o en tu respiración, una y otra vez. Puede que en tu mente atraviesen ideas, pensamientos, o que incluso aparezcan emociones difíciles ahora. Y cuando esto ocurra, puedes también darte cuenta de ello, de ellas, y con amabilidad, sin luchar contra ellas ni tampoco dejarte llevar por ellas, solo notarlas y volver a redirigir, a unificar tu atención en la respiración o en las zonas de tu cuerpo que hayas elegido. Explorando, amable, decidida y de manera presente, las sensaciones, momento a momento. Y siendo consciente ahora en estos últimos minutos de práctica de lo importante y benéfico de que hayas tomado unos minutos para ti, para estar de esta manera íntima, presente y amable contigo mismo, contigo misma, unos momentos. Y tal vez desarrollar la firme convicción y deseo de continuar practicando. Puede hacer esto en los momentos en los que sientas que tu corazón se ha acelerado demasiado, que tu cuerpo está temblando, o que estás por prender otro cigarrillo, como una manera de estar presente, de volver al presente, de volver a reencontrarte con lo que está ocurriendo tal cual es, con lo que sea que esté ocurriendo tal cual es. O tal vez puedas hacerlo una vez por día de manera constante, religiosa, a la misma hora, para generar un hábito, un firme hábito.
Ahora puedes ir poco a poco, si deseas, ir incorporándote como una forma de continuar con este cultivo de la atención, no como una interrupción de la atención, sino como una continuidad de la atención hacia el próximo momento, ¿no?, de vida. Am, y quiero también, porque sé que muchos de ustedes están conectados aquí, porque están interesados también en el aspecto formativo del instituto, o quieren formarse a mediano o largo plazo, ¿no?, en mindfulness basado en evidencias, em, para también transmitir algunas de las cosas que comienzan en el instituto en breve, el 18 de marzo. eh, Comienza la clase 1 del Diplomado en Mindfulness y Promoción de la Salud. Todos están invitados también a la sesión introductoria, que es la semana que viene, el 4. Todos los interesados, el 4 de marzo, la sesión introductoria. Para los alumnos que ya están inscritos, por supuesto, bienvenidos. eh, y para otros que deseen incorporarse, están invitados también. Y la clase 1, que empieza ya el 18 de marzo, efectiva. Acá tienen un código QR que pueden escanear para ver el programa, si están interesados en el programa de Mindfulness y Promoción de la Salud, un programa destinado a formar personas con un perfil de instructor en Mindfulness, donde trabajamos con Mindfulness basado en evidencias. Mindfulness que tiene un sólido background científico en la praxis de intervención en contextos de educación, en contextos organizacionales, en contextos también de modulación del estrés, eh, en el contexto de paternalidad y maternalidad consciente, también el trabajo con duelos y otros más, ¿no? Pero donde sobre todo apuntamos a generar profesionales que tengan una sólida práctica en mindfulness, que se formen con conceptos actuales, relevantes y empíricamente sólidos en mindfulness, y también que tengan una sólida tutoría y seguimiento en mindfulness, em, para poder servir a las instituciones donde trabajan o trabajarían, y sobre todo a la sociedad, ¿no? Creo que nosotros necesitamos, sobre todo, em, eh, profesionalizar de una manera adecuada a la gente que se está formando en mindfulness. Es un poco nuestra misión, em, y, y es para lo cual este diplomado se ha creado, ¿no? Em, Trabajamos con dos sesiones en nuestro eCampus, un campus web habilitado donde están todos los materiales, toda la bibliografía, también todas las prácticas que hacemos, y por supuesto tenemos clases en línea, ¿no? Cara a cara con los alumnos, de manera virtual, con grupos realmente muy nutritivos y muy benéficos, porque estamos relacionados con gente de habla hispana de muchos lugares, ¿no? Y de ahí surgen experiencias muy interesantes entre compañeros, pero sobre todo un gran círculo de trabajo profundo en la práctica y sólido en lo conceptual, que creo que está, ya vamos por la quinta edición, ¿no? Em, Impactando positivamente, sobre todo en los clientes, ¿no?, en los alumnos que tienen nuestros profesionales, ¿no? Yo creo que nosotros estamos muy orgullosos de la gente y que se profesionaliza en las instancias de formación, ¿no? De su trabajo, y de la manera en la que van incorporando esta formación y la ejercen. Así que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que hace falta em, también, como decía recién, que, em, que establezcamos puentes con la sociedad. Bien, aquí está el programa y lo pueden consultar en línea. Y les mando un saludo y un abrazo grande a todos y todas. Voy a quedarme unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre la sesión de hoy y sobre las formaciones que comienzan. También el diplomado en Mindfulness y Psicoterapia comienza en abril, y comenzamos con el Mindfulness Based Stress Reduction. También somos un centro habilitado
profesores que se han formado en la Universidad de Brown para impartir el protocolo oficial del MBSR, del Mindfulness Based Stress Reduction, el programa pionero en Mindfulness, según el protocolo de la Universidad de Massachusetts y Brown. Y bien, pues hasta ahí me sé la agenda. Pero luego pueden consultarla entrando a www.campus-medioestudiosparalapaz.org, nuestra página web. Ahí van a encontrar además en la pestaña de seminarios, si es que no lo están viendo ahora, porque muchos van a ver el seminario ya grabado, la pestaña de seminarios, donde están todos los seminarios Open School que hemos tenido, para que puedan verlos las veces que gusten. Em, y los invitamos también a compartir en tus redes sociales este contenido. Les mandamos un abrazo grande desde aquí, desde España,